Porque los virus tienen ciertas características que los hacen únicos, en el sentido de que una de las características es que o tienen ARN o tienen ADN, ¿no? Cuando ustedes llevaron microbiología, tenían los virus ARN y los virus ADN, ¿no? Entonces, esas son una de las características que los diferencian de las bacterias, porque las bacterias, ya hemos visto, tienen DNA, luego hacen su RNA, luego hacen sus proteínas, etc. Ya, otra de las características que tienen los huéspedes es que tienen que ser microorganismos intracelulares, porque ellos no poseen, al ser organismos unicelulares, no poseen una maquinaria metabólica propia. Entonces, ¿cómo sintetizan sus proteínas? A partir de la maquinaria de la célula huésped a la que infectan, ¿sí? Otra de las características de los virus es que van a ser la mayoría específicos para ciertos tipos de células huésped. Por ejemplo, todos conocen al virus SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Por la pandemia, los conocen súper bien. Y estos tenían la característica, por su proteína Spike, de poder infectar a los neumocitos, ¿no? ¿Con quién interactúa? Con su ECA, ¿sí? Entonces, el doctor ya pasó por acá. Ya. ¿Por qué llegan tarde, chicos? Ya. Entonces, esa interacción que hacían entre la proteína, la glucoproteína en la célula huésped y la glucoproteína en la envoltura proteica del virus, ¿sí? Ese es como el match, el clic que hacían, como una llave y un cerrojo, para poder entrar a la célula, para poder infectarla, ¿sí? Ya. Entonces, normalmente la inmunidad de cada sujeto es suficiente para poder contrarrestar la actividad de los virus, ¿no? Entonces, cuando un paciente viene y nosotros detectamos que es una infección bacteriana, ¿sí?, le damos antibiótico. Pero si es una enfermedad viral, ¿sí?, una infección viral, por ejemplo, una gripe, la verdadera gripe, ¿no?, un resfriado común, es una infección viral. Entonces, ¿nosotros debemos dar antibióticos? No. ¿Debemos dar antivirales? Casi no damos antivirales, ¿sí? En situaciones muy específicas y muy especiales damos antivirales. A cualquier gripe no le damos antivirales. ¿Qué le damos? Solamente sintomáticos. Y eso ya los manejan AINES y antihistamínicos, ¿verdad? Los sintomáticos para una gripe, ¿no? Ya. Entonces, nosotros no vamos a tratar todas las enfermedades virales. Pero ¿cuál es el problema? Que cada vez hay más pacientes que viven en inmunosupresión, en la cual su maquinaria inmunológica propia, la innata, no es capaz de contrarrestar las infecciones, y que además hay virus que se vuelven patógenos, como las pandemias, y para eso la humanidad que desarrolla vacunas, que es la inmunidad adquirida, ¿no es cierto? O sea, nos exponemos una vacuna para que nuestra inmunidad coja entrenamiento y pueda contrarrestar esa infección viral. Ya. Pero si a pesar de todo eso no se puede contra el virus, es que se han ideado los antivirales para poder ayudar al organismo a contrarrestar esa infección. Pero normalmente un organismo podría poder erradicar una infección. Por ejemplo, el dengue también lo produce un virus, ¿sí? Pero sin embargo no hay tratamiento antiviral para el dengue, solamente sintomático, hidratación, observación y esperar que no te haga la presentación hemorrágica, porque ahí sí tenemos problemas hemorrágicos, ¿no es cierto? Ya. Bien, entonces como ya hicimos la introducción y ya todos entendieron de qué va el tema, vamos a hablar. Los antivirales, así como los antibióticos, se pueden clasificar según los mecanismos de acción que van a tener. Entonces, recuerden que el virus, para poder replicarse, va a tener que estar intracelularmente y utilizar la maquinaria de la célula para poder hacerlo. Entonces, se puede tener antivirales que impidan el ingreso del virus a la célula, ¿ya? Porque recuerden, el virus tiene que ingresar a la célula para poder ejercer su efecto patógeno, ¿no?, y poder sobrevivir. Entonces, hay antivirales que van a evitar que el virus tenga interacción con las glicoproteínas de membrana y evitar el ingreso a la célula que normalmente van a infectar. Esa metodología se utilizó bastante en pruebas que hicieron para el SARS-CoV-2, para el COVID-19. Probaron varios justamente contra la proteína Spike para que no pueda ingresar.
pero ninguno funcionó adecuadamente, porque si no hubiéramos tenido tratamiento, pero no hay todavía. Sin embargo, sí hay antivirales que logran hacer eso. Luego tienen los que inhiben la transcripción tanto de DNA o de RNA, de los cuales el grupo más grande de antivirales son los que inhiben la síntesis de DNA viral. Sí, ahí tienen toda la familia de los VIR, aciclovir, falciclovir, canciclovir, todos ellos inhiben la síntesis de DNA viral. Luego tienes los que evitan la maduración, ¿no? Generalmente ahí están los famosos inhibidores de las proteasas, porque van a inhibir la maduración de los viriones. ¿Lleva fármaco usted? Y entonces, ¿te quieres acoplar? Ya, pero si vas a acoplarte ya temprano para no distraer la clase. Ya, gracias. Entonces vamos a ver que dentro de los antivirales van a haber varios que van a evitar la replicación. Ahí tenemos sobre todo los que inhiben proteínas de liberación de DNA, donde están las hemaglutininas y las neuraminidasas, que son proteínas que van a hacer que se libere el virus, los viriones, para formar los virus nuevos, ¿sí? Y que puedan salir a seguir infectando otras células. ¿Ya? Y en general son los mecanismos más importantes de antivirales que existen. Ya, sobre los componentes de lo que es un virus. Tenemos la envoltura lipoproteica, que no todos los virus los tienen, pero en esa envoltura lipoproteica van a tener las proteínas que van a ser típicas, se llaman glucoproteínas y ponen GP120, GP54, etc. ¿Ya? Y son las que le van a dar la capacidad infectante. Estas glucoproteínas tienen que ser maduras, porque si no son maduras no van a poder interaccionar adecuadamente con el receptor en la célula huésped, ¿sí? Entonces, esta envoltura lipoproteica es muy importante para el reconocimiento entre células. Luego viene la nucleocápside, ¿ya? Y en esa nucleocápside es donde van a tener la cubierta, que es la cápside, y dentro está el ácido nucleico al cual pertenece el virus, ¿no? Entonces tiene DNA o RNA. Y esta cápside va a tener sus unidades que se llaman capsómeros, que son las unidades proteicas que comportan toda esta cubierta, ¿sí? Ya. Esos es todos los mecanismos dentro de la replicación del virus que puede haber en relación a los mecanismos que pueden tener los antivirales. En todas esas partes de la replicación es que pueden interaccionar algún tipo de potencial fármaco que tenga actividad antiviral, de los cuales la más importante son los que inhiben la DNA, ya sea la DNA polimerasa, la RNA polimerasa, la transcriptasa inversa, porque recuerden que hay los retrovirus, eso lo vamos a hablar como un grupo especial, ¿ya? La helicasa, la primasa o la integrasa. Dentro de esa parte de la replicación viral es que el virus el DNA del viral se integre al DNA del huésped. Entonces, eso lo hace la integrasa. Entonces, se puede inhibir la integrasa y ahí también va a haber inhibición de la replicación viral. Luego tenemos un grupo importante que son los interferones, que como su nombre dice, interfieren con la replicación viral. Estos los vamos a ver al final porque tienen importancia, porque no se utiliza en cualquier infección viral, se utiliza en ciertas infecciones donde sabemos que si no se tratan adecuadamente el paciente va a morir, porque la inmunidad innata no es suficiente. Entonces los interferones son más conocidos como biofármacos. Entonces nosotros tenemos los fármacos clásicos, pero hay un grupo llamado biofármacos, donde también se puede considerar las insulinas no exógenas, pero entonces esos interferones son biofármacos porque lo que hacen es simular una actividad innata, pero a gran escala, para hacer que la actividad antiviral innata se potencie. Y además que es inmunomoduladora, así que también potencia la inmunidad, o sea, hace las dos cosas, ¿sí? Por lo tanto, esos interferones cada vez tienen más relevancia, sobre todo en el tratamiento de las infecciones por hepatitis. Y nuevamente, tenemos muchas infecciones virales, pero no a todas las infecciones virales damos tratamiento. ¿A qué infecciones damos tratamiento antiviral? ¿A un sarampión? No.
O sea, llegas tarde, te vas al baño, me distraes, haces que interrumpa la clase. Y todavía te sientes adelante. Ya, entonces, estamos hablando de las infecciones virales que necesitan tratamiento. La primera son las influencias, pero no toda influenza. Las influencias cuando causan una enfermedad grave. ¿Y cuando causan una enfermedad grave? No cuando te dan una gripe. Una gripe por influenza, en un inmuno competente no debería haber mayor problema. Tu sistema inmune debería poder con la influenza. Obviamente pases la peor gripe que has tenido en tu vida, pero te vas a recuperar, ¿no? ¿En qué? En aquellos pacientes que son inmunosuprimidos y que su inmunidad no va a poder y que dan enfermedad grave como neumonías. ¿Sí? Una neumonía por influenza en un niño menor de 5 años, ahí sí le vas a tener que dar un antiviral. O en un adulto mayor de 65, ahí le vas a tener que dar un antiviral. Entonces hay que ver a qué tipo de pacientes utilizamos los antivirales. Entonces en la influenza se puede dar. En los herpes virus, y ustedes que han llevado microbiología y ahora están llevando patología, saben toda la clasificación de los herpes virus, ¿no? Herpes 1 y herpes 2 son herpes simple, que suelen dar el herpes oral y el genital, ¿verdad? Ay, qué bien manejan su patología. Ya. Herpes 3. ¿No es la zoster? ¿Citomegalovirus? No es zoster. ¿Están seguros? Zoster, ¿no? Ya. Bueno, tenemos herpes zoster. Ya. Queda la varicela zoster. Ya. Queda la varicela y luego la varicela zoster. Luego tenemos. Ya, bueno, pero en las infecciones que van a ser tratadas por los herpes virus, tenemos el 1 y el 2, el más común, ¿sí? Y sí necesitas dar tratamiento antiviral. Señor Segura Concha. Buenas noches. ¿Y su uniforme? No secó, o sea, hay un sol enorme afuera y no secó. Chicos, esa excusa de que el uniforme no seca, ya no se pasa. Hasta salió. En invierno les puedo creer. Y ahora, pero eso me dice que solo tienen un uniforme y eso tampoco se lo creo. Ya. Ya, ahora, volviendo. Herpes virus, ¿sí? Sobre todo si es la variante zoster que da en adultos mayores, sobre todo, asociadas a neuralgias neuralgia en general y si es del trigémino más todavía, ¿ya? Y a los virus de hepatitis, pero no todas las hepatitis tampoco, ¿sí? No todas las hepatitis. ¿A qué hepatitis le damos tratamiento? ¿A la A? No, porque la A es la que es fecal oral, ¿verdad? Y si bien hay vacuna contra la hepatitis A, ya hay vacuna, pero no está dentro del esquema para todos. O sea, en el esquema de vacunación creo que se ha agregado hace algunos años nada más. Entonces no todos estamos vacunados contra hepatitis A, pero la mayoría seguro ya nos ha dado alguna vez hepatitis A. ¿Sí? Ya. Y la hepatitis B, de esa sí estamos vacunados, ¿verdad? Sí, porque es muy importante que el personal médico esté vacunado contra hepatitis B, porque dentro de las contaminaciones por elementos punzocortantes, una de las formas más contagiosas, uno de los virus más contagiosos es hepatitis B, ni siquiera VIH, hepatitis B es más contagioso. Entonces el personal de salud tiene que estar vacunado contra hepatitis B, ¿sí? Y normalmente les piden las 3 dosis, ¿no es cierto? Y a todos piden sus 3 dosis. ¿Y por qué es importante esa vacunación? Porque la hepatitis B te puede dar una hepatitis fulminante. Y si no la tratamos en su fase aguda, el paciente se puede morir de hepatitis fulminante, ¿sí? Ahí es donde vamos a tener un gran uso de los antivirales. Y la hepatitis C, sí, por eso es una hepatitis crónica que está asociada a hepatocarcinoma. Y la idea es que no desarrolle hepatocarcinoma. Ahí los interferones suelen ayudar, aunque los nuevos antivirales que están saliendo se dice que sustituirían el uso a larga data de los interferones porque se dan por muchas semanas. Buenas noches, señorita. Qué puntual usted. Ya bueno, y este otro grupo de la liberación, que son los inhibidores de la neuroamidasa, es lo que vamos a ver en influenza, ¿ya? Entonces, fármacos contra el virus del herpes, que más o menos es lo que ya mencioné. Recuerden, el virus herpes es un DNA virus,
Entonces, todos los que inhiben DNA, aciclovir, sidafovir, fanciclovir, foscarnet, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir y valganciclovir. ¿Sí? Todos en vir terminan, al menos en vir, excepto foscarnet. Pero tiene una particularidad especial foscarnet en su farmacocinética. ¿Ya? Fármacos contra la influenza, amantadina, oseltamivir y amantadina. Aunque actualmente el más usado es oseltamivir y amantadina cada vez se usa menos como antiviral porque hay mucha resistencia. Así como las bacterias hacen resistencia, los antivirales también hacen resistencia. Sobre todo el VIH, es el que más resistencia tiene. ¿Ya? Y amantadina cada vez se usa menos como antiviral y más como su efecto sobre el sistema nervioso central, que se utiliza para la enfermedad de Parkinson, como un antiparkinsoniano, y para la corea de Huntington. Ahora vamos a ver. Fármacos contra la hepatitis. Si bien tenemos antivirales que se pueden utilizar, ven que los interferones son los de mayor uso. Y tenemos interferón alfa y beta. Dentro de los usados, los más usados son los alfa para hepatitis, pero eso no quiere decir que el beta no se puede usar. Y de estos, el alfa 2A es el más utilizado, pero no en su forma de interferón, sino en la forma de P-interferón. Sí, esa es la forma. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media del interferón tal cual es muy corto y se supone que se dan dosificaciones una vez a la semana. Entonces necesitas que el tiempo de vida media sea mucho más prolongado. Entonces la formulación de P-interferón alfa 2A es la que prolonga el tiempo de vida media y que permite que se pueda dosificar una vez a la semana. Ya, entonces vamos a hablar de aciclovir. Yo hasta se lo señalo en rojo, así yo soy buena gente, ya. El aciclovir, ya, es para el tratamiento de los herpes, sobre todo tipo 1 y tipo 2, o sea, los más abundantes, ya, y contra el herpes tipo zóster cuando genera las variantes de varicela zóster. Ya. El aciclovir se puede utilizar para infecciones simples por herpes hasta infecciones sistémicas en inmunosuprimidos por herpes. Entonces, aciclovir tiene muchas formas de administrarse, en vía oral, para un herpes oral, un herpes sistémico, incluso para el herpes zóster se puede utilizar en forma oral. La dosificación va a variar, pero no somos en terapéutica, ¿ya? Pero sí necesito que entiendan la vía de administración, la importancia de la vía, ¿ya? Hay incluso presentaciones tópicas, porque como el herpes oral es muy común, ¿no? El 90% de nosotros ha tenido contacto con virus herpes 1, que es el viral sobre todo. Entonces, vamos a ver que hay presentaciones tópicas para que no tengas que tomar el antiviral de forma sistémica, sino solamente en las lesiones y disminuya la proliferación de las lesiones herpéticas, las aftas. Y la oftálmica para la conjuntivitis herpética, que no es tan común en inmunocompetentes, pero que está descrita, ¿no? Y la intravenosa, cuando necesitamos un tratamiento sistémico, porque el paciente suele ser inmunosuprimido y necesitamos dar el aciclovir intravenoso. ¿Cuál es el problema de la vía intravenosa? La nefrotoxicidad, que es una de sus ramas principales. ¿Sí? Ahora, ¿cómo actúa el aciclovir? El aciclovir tiene que pasar a la forma trifosfato de aciclovir. Y la única forma que pasa a la forma trifosfato es para que se pueda unir a la cadena de DNA, tiene que ser trifosfato. ¿Se acuerdan que la estructura de los ácidos nucleicos es con fosfatos? Justamente por eso necesita entrar a la forma activa de trifosfato. Si no está en la forma de trifosfato, el aciclovir no va a poder hacer su inhibición del DNA viral. ¿Sí? Entonces es muy importante que pase por ese ciclo de monofosfato, difosfato, trifosfato. La mayoría de los antivirales tienen ese mecanismo de acción, necesitan la forma de trifosfato para poder ejercer su efecto. Sin embargo, hay algunos que no es necesario la tri, sino la difosfato, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, una vez que la forma de monofosfato de ciclovir pasa a la trifosfato de ciclovir, que se da dentro de la célula infectada por el virus, entonces para esto su mecanismo de acción es intracelular, no es en receptores a nivel de la membrana. El aciclovir no actúa en la membrana, tiene una acción intracelular. Entonces recuerden, hay fármacos que logran atravesar la membrana celular y actuar dentro de la célula. Los antivirales tienen que tener esa capacidad porque si no, no van a poder actuar.
Y al estar en la forma de trifosfato va a inhibir a la enzima timidasa sinasa que se encarga de la replicación viral. Entonces esa va a estar inhibida. Se distribuye el aciclovir muy bien en los tejidos, pero no atraviesa barrera hematoencefálica. Recuerden, para que nosotros podamos tener acción sobre el sistema nervioso central de un fármaco, necesitamos que atraviese la barrera. En este caso, el aciclovir no atraviesa la barrera. Bueno, les había dicho que la RAM más importante es nefrotoxicidad, porque forma cristales en los túbulos de la nefrona. Doctora, disculpe, ¿no atraviesa la barrera hematoencefálica o sí la atraviesa? Ahí dice que atraviesa. Hasta donde recuerdo no atraviesa, pero lo voy a revisar, ¿ya? Ya. Se excreta bien por vía renal, mayormente sin metabolizarse. O sea, el aciclovir, recuerden, la forma de activarse del aciclovir es entrando a la célula y haciéndose la forma de trifosfato, fosfatándose. Entonces, ya, necesitamos que esa forma se va a metabolizar, ya, pero el aciclovir tal cual no se metaboliza demasiado. Entonces se puede secretar en un gran porcentaje vía renal sin metabolizarse, ¿ya? La rama más importante del aciclovir es la nefrotoxicidad cuando se usa de forma sistémica, porque de forma sistémica necesitamos usarlo a altas dosis. Entonces va a formar cristales dentro de los túbulos de la nefrona, y cuando se forman los cristales en los túbulos impide la función adecuada, que es la reabsorción o secreción tubular. Entonces va a estar obstruida la función renal y puede causar insuficiencia renal. Pero eso no está asociado cuando se da por vía oral a las dosis usuales, sino está asociado cuando se medica intravenoso. Entonces, si tienen un paciente al que le están dando tratamiento por un herpes por vía oral, no deberían tener mayor problema con la insuficiencia renal o la nefrotoxicidad a esas dosis. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos en la gráfica como el monofosfato de aciclovir, ¿sí? La timidasa sinasa del herpes, lo va a transformar a monociclovir, a difosfato de aciclovir y a trifosfato de aciclovir. A partir de aquí, mediante la acción de esta enzima, va a meterse a la cadena de DNA viral y va a interaccionar con la DNA polimerasa para que no se pueda replicar adecuadamente lo que es necesario para el virus para poder armar toda su maquinaria proteica. Entonces no se va a replicar. Ya, eso es con el aciclovir, que es uno de los más utilizados. Luego tenemos al ganciclovir, que si bien se puede utilizar para el tratamiento de los herpes simple, porque tiene cobertura, se reserva para el citomegalovirus. El citomegalovirus es una infección viral que en inmunocompetentes pasa como una fiebre de un día y pasó, ¿no? Una fiebre con adenomegalia que dura un día o unos cuantos días más, pero de fiebre no pasa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la inmunidad en el inmunocompetente es suficiente. Pero en los inmunosuprimidos sí va a causar infección, y una de las formas más difíciles de tratar es la forma oftálmica de la infección por citomegalovirus, porque produce una queratitis herpética, lo que genera como... va a comenzar la paciente con visión borrosa y simplemente ya no ver con la queratitis herpética. El problema del aciclovir es que al darse en inmunosuprimidos va a tener reacciones adversas, sobre todo del tipo B, que son las de mielosupresión, y puede producir neutropenia y trombocitopenia, ¿ya? Esas son las más graves y suele ser común porque se usa en inmunosuprimidos. El mecanismo del aciclovir es lo mismo, y nuevamente los antivirales tipo inhibidores de DNA viral tienen que inhibir a la forma, tienen que pasar a la forma de trifosfato para que pueda inhibir al DNA, ¿no? Doctora, es por la misma enzima, ¿verdad? ¿Ah? Sí, todos esos interactúan con la misma enzima. Ya, y este es un cuadro resumen de la mayoría de los fármacos antivirales, anti-DNA, que van a interactuar con los diferentes virus herpes. Aquí incluso está considerado, ¿dónde está? Al virus papiloma humano. Ya, si bien no es específico,
está ahí el virus del papiloma humano, donde Cidofovir se ha visto que va a tener actividad contra ese virus, el virus del papiloma humano. Tienes para virus herpéticos, para herpes zóster, cuando aciclovir, que puede tener su forma en el fanciclovir, la forma activa, el valaciclovir, que también es el profármaco del aciclovir, tiene una ventaja desde el punto de vista farmacocinético, porque eso le hace que tenga un tiempo de vida media mucho más prolongado, la formulación de aciclovir, y sea mejor tolerado. Y eso también se puede usar para el virus herpes zóster o también para inicio del herpes genital. Y luego tenemos el Foscarnet. El Foscarnet es uno de los que no necesita pasar a la forma de trifosfato para poder inhibir el DNA. Ahora, dentro de los que inhiben a la polimerasa, al DNA polimerasa, está el virus el entecavir, ¿ya? Es uno de los que va a tener la actividad de inhibir a la DNA polimerasa, pero no cualquier DNA polimerasa, sino al de la hepatitis B. Entonces, dentro de los antivirales que podemos utilizar contra los virus de hepatitis B está el entecavir. Y la telmibudina, pero el más utilizado es el entecavir, ¿sí? Y este es otro mecanismo que tiene, porque el entecavir lo vamos a ver en el tratamiento del VIH, ¿sí? Con otro mecanismo. Ya, para la influenza, que es otra de las patologías en las cuales utilizamos antivirales, está la mantadina. ¿Ya? La mantadina, su actividad antiviral, si bien lo ponemos aquí como antiviral, actualmente se usa sobre todo para tratar el Parkinson y en la Corea de Huntington, pero para todo lo que es las alteraciones de movimiento, que en ese caso está descrito como discinesias, eso es en lo que va a ayudar la mantadina, porque va a generar que haya mayor liberación de dopamina en la vía nigroestrateal, ¿sí? De la dopamina. En esa vía es la que predomina, o sea, va a actuar en esa vía específica para hacer que haya mayor liberación de dopamina hacia la vía extrapiramidal, ¿no? Y por eso mejora la parte de los movimientos extrapiramidales exacerbados que está en ambas patologías, tanto en el Parkinson como en la Corea, ¿no? Ya. Esa es la acción por la cual se está utilizando actualmente la mantadina. ¿Por qué? Porque el virus de influenza, tenemos el influenza A y tenemos la influenza B, ¿verdad? Ya. El que generalmente da las infecciones es la influenza A, pero actualmente la influenza A es muy prevalente con esa infección y con la resistencia que ha adquirido mantadina. Influenza B, al no tener esta proteína específica, que es la proteína M2, es naturalmente resistente a mantadina, entonces no utilizamos a mantadina para influenza B. Pero celtamivir, que es el que inhibe la liberación, ya por las neuroamidasas, ese sí lo podemos utilizar para tanto influenza A como influenza B. Y una de las ventajas de celtamivir es que tiene presentación bioral. Ya, entonces, la mantadina bloquea no es exactamente el recubrimiento, sino el desrecubrimiento viral, que es la liberación del ácido nucleico viral fuera de la célula huésped. Entonces, cuando el virus infecta a una célula, necesita hacer que su material, que en este caso es RNA, se libere, ¿sí? Entonces, para liberarse, tiene una proteína M2 que lo que genera es que entren iones, no por eso va el hidrogenión, entren protones, ¿sí? como una bomba de protones, para que este aumento de protones acidifique el medio. Y mediante esa acidificación, esta proteína se activa para que se pueda liberar el RNA para que se pueda replicar. Entonces, esta proteína M2 es como un canalículo que genera el ingreso de hidrogeniones, ¿sí? Para que se pueda acidificar el medio. Cuando ingresan hidrogeniones, hay mayor acidez, ¿verdad? Ya. Entonces, eso genera la liberación y la pérdida de la cubierta, haciendo que el material genético del RNA se libere. Entonces, al estar bloqueado, ya, mediante la mantadina, la pérdida de esa protección no se va a dar y por ende no va a haber liberación del material genético viral.
Y si el material genético no se libera del virus, no puede infectar a la célula y no puede replicarse. Entonces, con eso inhibe esa es su acción. El problema es que están habiendo mutaciones para que este M2 no sea reconocido por la amantadina, y de esa forma, al no ser reconocida, es como las bacterias hacen la mutación de la diana. Es el mismo mecanismo de resistencia, pero con una proteína específica que es la M2. Ahora, una vez que salen replicados los virus, recuerden, tienen que, mediante proteasas, madurar las glucoproteínas, pero en este caso tienen que salir el virus de la célula para que pueda ir a infectar a otras células. Esa liberación se puede dar por diferentes mecanismos, pero en el virus de la influenza se llama gemación. ¿Sí? Entonces, mediante la gemación le da una parte de membrana al virus para que pueda salir protegido y no se muera afuera. Entonces, la gemación se activa, o sea, es el sistema de corte, ¿no?, por las neuramidasas, para que justamente pueda hacerse la fusión y terminar de darse la envoltura de la membrana al nuevo virión. Entonces la neuramidasa produce eso. Y eso va a ser inhibido por el oseltamivir, bueno, zanamivir, pero oseltamivir es el que más utilizamos. ¿Sí? Y eso, no sé si se acuerdan que hubo una época, bueno, ustedes seguro estaban muy chiquitos, porque yo estaba todavía en la universidad. De repente ni habían nacido. Que una cepa de influenza H1N1, por historia deben conocer, ¿no? Ya. En esa época la influenza H1N1, que sobre todo inmunosuprimidos tenían infecciones, ya sea paciente diabético, paciente adulto mayor, paciente que tiene con terapia de antineoplásicos, ¿no?, con citotóxicos, o de trasplante de órganos que tienen terapia de inmunosupresión, ¿ya? Ese tipo de pacientes desarrollaban gripes y nadie sabía si esa gripe era por influenza H1N1 y todo el mundo estaba con miedo. Entonces, en esa época el ministerio compró mucha oseltamivir, porque el oseltamivir se llama Tamiflu, ¿ya? Y el Tamiflu, que es la marca, ¿ya? Cuando en esa época solamente había de marca, era carísimo. O sea, darle tratamiento a un paciente salía carísimo, pero compró un montón el ministerio. Y por eso cuando los pediatras prescribían con mucha sutileza, porque te ibas a gastar todo el Tamiflu, que era carísimo en ese entonces, ¿no? En adultos ya se evitaba, ¿no? ¿Para qué el adulto? Al niño no. Sobre todo, nuevamente, en las infecciones graves, que son neumonías virales. Ya. Entonces, aquí tenemos la comparación de, ¿qué es la tabla del Guttman?, entre oseltamivir y amantadina. Amantadina es para el A, rimantadina también, pero nuevamente amantadina casi ya no se usa. Y para los del tipo influenza A y B está el oseltamivir y el zanamivir, pero oseltamivir es el más utilizado, sobre todo porque el oseltamivir tiene la forma oral, ¿sí?, en cápsula y en jarabe, y eso le da la capacidad de que pueda hacer, se pueda dar un tratamiento ambulatorio, pero con seguimiento estricto, ¿no? Bueno, aquí está el mecanismo. Ya, y para terminar la parte de antivirales, vamos con los de la hepatitis B y C. Recuerden, damos tratamiento antiviral para las infecciones de hepatitis, no para la pasa sola, una semana amarillo y luego te recuperas. Ya, solamente damos sintomáticos. ¿Cuáles son sintomáticos? Si tienen náuseas y vómitos, damos antieméticos. Ya, eso lo deben manejar muy bien. Si tiene fiebre, hay antipiréticos, ¿no? ¿Y qué más? Y está en NPO, nada por vía oral. Líquido, nada más así. Líquido, sí. Tolerancia, porque va a estar vomitando. Lo único que necesita para que el hígado se desinflame. Pero en hepatitis B y C, si bien va a tener todo eso y más, no va a ceder a la infección si nosotros no le ayudamos al sistema inmune. Entonces ahí están los interferones. Entonces los interferones son biofármacos que lo que hacen es potenciar las citoquinas. O sea, los interferones naturales son citoquinas. Entonces esos interferones son citoquinas con efecto antiviral, inmunomodulador y antiproliferativo. Antiviral porque puede contra las infecciones virales, inmunomodulador porque incluso potencia la inmunidad natural, y antiproliferativo porque incluso tiene utilidad en neoplasias. Los interferones se pueden utilizar en ciertos cánceres que son muy proliferativos. El más utilizado es el interferón alfa, y estos interferones, sobre todo la forma
pegilada, que es peginterferón, ¿ya? ¿Y por qué es pegilada? Porque tiene un componente de polietilenglicol, ¿sí? Ahora, estos solamente se administran por vía intramuscular y vía subcutánea. ¿Por qué? Porque al ser biofármacos, al ser citoquinas, ¿ya? ¿Qué pasa si lo doy por vía oral? Se desnaturalizan porque se digieren, entonces no los damos. Así como la insulina no la das por vía oral, ¿ya? Eso tampoco lo puedes dar por vía oral. Y eso debe ser así. La oxitocina la damos por vía oral, no se puede porque nuevamente es una hormona peptídica. Entonces hay ciertas cosas que y son muy sencillas de aprender, o sea, les pones, se administra por vía oral y ustedes ponen verdadero, o sea, solamente razonar un poquito sobre cómo es la molécula, ¿sí? Ya, entonces, los interferones no se pueden dar por vía oral, se dan por vía intramuscular o subcutánea, en dosificaciones que suelen ser por la vía de la forma pegilada, una vez a la semana. Pero el tratamiento suele durar 10 meses, 6 meses a 10 meses. O sea, es un tratamiento crónico. Sin embargo, los estudios han dicho que cuando se utiliza en hepatitis A aguda, en la fase aguda de la hepatitis A, con tratamientos de 4 semanas ya han visto mejoría clínica. La mejoría clínica es que la carga viral que se mide en el caso de la hepatitis B con el antígeno específico, ¿no? Disminuya y ya no sea percibido en sangre. Cuando ya no es percibido en sangre, ya puedes decir que ya pasó la fase aguda de replicación. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos interferones? Hacen muchas cosas, pero básicamente potencian toda la actividad antiviral natural que tienen las células. Entonces, lo que dice, como dañan los hepatocitos, estos hepatocitos tienen capacidad de producir citoquinas antivirales, sí. Entonces, un hepatocito que reconozca la célula, al virus, va a activar su vía de citoquina, va a liberar sus interferones naturales. Y lo que van a hacer es que van a potenciar la activación de todo el sistema antiviral natural de la célula, ¿ya? Que se traduce en inhibición de la transcripción, o sea, activando genes antivirales, inhiben la transcripción viral, inhiben la transducción, ¿no? Porque disminuyen la liberación del virus, ¿no? La metilación de la cubierta y con eso la liberación del virus, ya inhiben la replicación y inhiben el procesamiento posttraductal, inhibiendo glucosiniltransferasas y disminuyen la glucosidación proteínica, o sea, prácticamente la maduración. En todos los procesos de la replicación viral va a haber genes que activen algún tipo de actividad antiviral para que ese virus no se replique. Entonces, con eso la replicación del virus que se va así, se cae. Solamente activando genes antivirales propios de la célula del hepatocito. Y no solamente del hepatocito, porque esos interferones por inmunología tienen que haber visto que están en todas las células, ¿verdad? ¿Se acuerdan que inmuno es requisito de fármaco? Entonces sí deben recordar cómo actúan estos interferones. Ya. Entonces, eso hace que la actividad inmune se superpotencie por una activación propia de la célula para protegerse de la infección viral, haciendo que los virus no se repliquen dentro de la célula y bajando la carga viral muy rápidamente. Ya, y hasta ahí antivirales. Vamos a antirretrovirales. Ya, ahora pasemos a otras infecciones que en mi época hablar de VIH era wow, porque la gente realmente se moría, ¿no? Cuando yo estudiaba fármaco, la gente realmente se moría por VIH. Actualmente eso ya no es así. Ahora, hay gente viviendo con VIH. Es como decir a un paciente que vive con diabetes. Y además porque actualmente toda la ola de no estigmatizar a los pacientes con VIH es muy grande. Porque un paciente con VIH, si antes se decía, no puedes abrazar a un paciente por VIH porque te contagias. O sea, con metodología científica, ¿cómo podrías infectarle por abrazar a una persona con VIH? No hay forma, ¿sí? Solamente se transmite como, eso ya lo deben de saber, ¿cómo se transmite el VIH? Díganos, doctor. Por relaciones sexuales con un paciente infectado, ¿ya? Sin protección. O sea, especifiquemos eso, relación sexual sin protección, ¿ya? ¿Qué más? Transfusión sanguínea de un paciente infectado a un paciente sano, ¿ya? Transmisión vertical también.
por combatir agujas en usuarios de drogas endovenosas, pero ya vaya. Y de madre a hijo, que es la transmisión vertical, ¿verdad? Ya. Actualmente, la terapia antirretroviral ha avanzado tanto que tenemos madres gestantes, bueno, madres con VIH que gestan y dan a luz bebés sin VIH. Así eficaz es esa terapia antirretroviral. Es más, tenemos, bueno, no puse la foto, creo que la voy a poner, pero si ustedes ven en las redes sociales, sí, que ustedes seguro ven muchas redes sociales, ya, hay fotos donde salen mamá VIH positivo, esposo VIH negativo y todos sus hijos VIH negativo. Y es que actualmente la ciencia ha avanzado tanto en la terapia antirretroviral que eso es posible. Ahora, nadie te dice que entonces ya todos infectemos el VIH porque ya no pasa nada. No. Y justamente en eso va la clase. La terapia antirretroviral ha avanzado tanto que sí puedes mantener la carga viral y no infectarte siempre y cuando mantengas la terapia antirretroviral de una forma adecuada. O sea, es como un paciente diabético. Un paciente diabético puede que no tenga mayor complicación por varios años siempre y cuando mantenga su terapia antidiabética adecuada. Con dieta, con todo lo que significa la terapia completa. ¿Sí? Entonces lo mismo tiene que pasar con la persona con VIH. Tiene que tomar su antirretroviral, que son como 4 fármacos todos los días, 3 o 4 fármacos. Ya, y si eso les causa efectos adversos, tiene que aguantárselos o tomar otro fármaco para los efectos adversos o modificar la terapia antirretroviral. Y es un seguimiento y ser muy estrictos con su tratamiento. Pero si se logra eso, la persona puede vivir muchos años y ya no fallece de SIDA, que el estadio SIDA es el estadio más intenso de la enfermedad. Y el paciente no muere por la infección por VIH, no muere por el estadio SIDA, muere por la infección coadyuvante que va a tener gracias a que su sistema inmune no funciona. ¿Sí? Entonces, aquí les hemos hablado de antivirales y después les voy a hablar de antimicóticos. Ustedes están expuestos, así, ahí sentados nada más, por lo menos a 20 infecciones potenciales. Entre lo que tocan en la carpeta, entre lo que pueden tocar en la puerta, entre lo que seguro tocaron en el bus viniendo, ¿no? ¿Cuántos se lavan las manos al llegar? Muy poquitos, ¿ya? Entonces todo el camino entre que se lavaron las manos y cuántas veces al día se lavan las manos. ¿Sí? Entonces, todo lo que tocamos es potencialmente infectante, y más en la facultad. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vienen del hospital con la ropa hospitalaria, con la misma ropa que van al hospital vienen acá. Y con ese mismo mandil que está en el hospital, se lo ponen acá. Y con el mismo cetoscopio que están allá, lo traen acá. ¿Sí? Y lo peor es que van a la cafetería y en la cafetería están ahí. Entonces, ya que abrieron la mente a todas las infecciones potenciales que pueden tener, ya, si a un paciente con VIH le soplas nada más en la cara, ya lo infectaste al menos de 3 cosas. Ustedes no desarrollan la infección, ¿sí? Pero el paciente con VIH en estadio SIDA sí lo va a desarrollar. ¿Sí? Ya. Bien, entonces sobre la infección con VIH, normalmente las células CD4 tienen un conteo alto, ¿sí? ¿Cuánto es lo normal de células CD4? A ver. Creo que era 8 a 10, ¿no? 8 a 10, ¿no? Era 10 o 12. No, era Me voy a quejar con el doctor de León. No. Ya, mayor de 500, ya. Tiene que mantenerse de más de 500, amigos. Si tienen una infección activa, van a subir más todavía, ¿no? Pero tiene que mantenerse más de 500. ¿Cuál es el problema? Cuando está en menos de 200, ya comienzan las infecciones oportunistas a atacar. Es más, actualmente ya se sabe que las células de la inmunidad también mantienen a raya la proliferación de células cancerígenas. Entonces, si tu sistema inmune está bajo, también vas a desarrollar cánceres. Y muchos pacientes que tienen VIH pueden desarrollar tumores justamente por eso. Y parte del tratamiento antiviral es justamente mantener las células CD4 altas. ¿Ya? Entonces, un paciente con VIH adquiere la infección, ¿sí? Y cuando se infecta, ya, en un rato les doy un break, ¿ya? Y cuando se infecta, el virus va a haber la famosa primoinfección, se va a infectar, pero como en ese momento no tiene mayor síntoma, va a sentir que es una gripe o una gastroenteritis usual, tuvo una infección y ya me pasó, tuve fiebre y ya me pasó, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? El virus como ya está dentro de la célula, comienza a replicarse, ¿ya? Y aumentar su carga viral por meses e incluso años, hasta que tiene cantidad suficiente que va a comenzar a infectar a más células y la célula TCD4 muere y las cargas de los TCD4 bajan bastante. Entonces bajan tanto que las infecciones oportunistas por hongos o por virus comienzan a aparecer. Entonces generalmente viene un paciente que tiene una diarrea ya más de 2 semanas, 3 semanas con diarrea y no para. Y descartan y no es nada inflamatorio porque hay las diarreas inflamatorias crónicas. Entonces, pero lo primero que piensas cuando viene un paciente con 3 semanas con una diarrea y no ha parado, porque se debería ya haber autolimitado, dices, hazle prueba de VIH y sale VIH positivo. ¿Sí? Es una de las manifestaciones. Infecciones agudas de larga data, ¿no? Fiebre por más de 10 días y no cede con antibióticos, hazle una prueba de VIH. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Entonces, el objetivo de la terapia antirretroviral es que la carga viral disminuya hasta ser indetectable. Entonces, se van a medir en sangre las copias por unidad por ml, ¿sí? Y los linfocitos TD4 idealmente deben estar mayor de 200. Si está menos de 200, se dice que es estadio SIDA, ¿ya? Entonces, la terapia antirretroviral, su objetivo es mantener la carga viral lo más indetectada posible por el mayor tiempo, con niveles de linfocitos CD4 idealmente en 500. Ya. Dentro del VIH, hace ya no llega a 20 años, ya. Hace como 40 años, cuando se descubre esto del VIH, ¿ya? El problema era que le daban los antivirales clásicos y no funcionaban. ¿Y por qué no funcionaban? Porque hasta ese momento no se habían reconocido que el VIH era un retrovirus. Y cuando se descubre el VIH y se identifica que es un retrovirus, es que realmente se pueden desarrollar los antirretrovirales para que tengan acción sobre eso. Entonces, ¿en qué basta el retrovirus? Que es un ARN que hace DNA y a partir del DNA recién comienza a ver la replicación. Exacto, muy bien. Entonces, ese mecanismo de retrovirus de RNA, DNA no lo conocíamos. Todos pensábamos, es DNA, RNA, transcripción de proteínas, ¿no? Entonces, al no conocer eso, es que teníamos ese problema de no conocer a los retrovirus. Y cuando se identifica esto, se comienzan a desarrollar los antirretrovirales. Entonces, uno de los targets más conocidos es inhibir a la retotranscriptasa, a la que evita que el RNA pase a DNA. Y dentro de los inhibidores de retotranscriptasa están los que son parecidos a los nucleósidos o los que no son no nucleósidos. Entonces ahí tienen esos dos grupos que son el grupo más abundante de antirretrovirales. Luego tenemos a los que inhiben a la proteasa. Creo que hay una gráfica donde se ve mejor. Bueno, aquí vamos a ver que el VIH va a tener en su envoltura la glucoproteína 120, que es uno de los que va a interaccionar con el linfocito CD4, y en el receptor del CD4 tiene el CXCR5 o el CR4, ¿sí? Y según esa interacción es donde van a hacer el clic, el match, para poder meterse a la célula. Luego tenemos a la integrasa, que va a hacer que el DNA se integre a la cadena del DNA humano y se pueda replicar. Y luego tenemos a las proteasas, que van a hacer la maduración de las proteínas de la cubierta para que le dé la capacidad infectante. Y esos nuevos viriones puedan infectar a otras células CD4. Sí, entonces, según ese mecanismo de acción, se van a clasificar a los antirretrovirales como inhibidores de proteasa, los que van a inhibir esa maduración en el ensamblaje final del virión. Los inhibidores de transcriptasa inversa de tipo no nucleócido y los análogos del nucleócido, los inhibidores de la integrasa, el que se van a unir, y los inhibidores de la penetración celular, donde tienen a los que inhiben a los receptores, al CXCR4 y 5. Aquí tenemos una lista. Los inhibidores de transcriptasa del tipo nucleócido: sidobudina, lamivudina, abacavir, estabudina, entecitabina y tenofovir. Aquí tenemos algunos que tienen actividad contra el hepatitis B, algunos se pueden usar contra la hepatitis B,
Y estos van a ser análogos de nucleócido y van a ser análogos a un tipo específico de nucleócido, ¿sí? De los cuales entricitabina es uno de los más utilizados junto con tenofovir. Actualmente, en los esquemas actuales, entricitabina y tenofovir son de los antirretrovirales más utilizados porque son de los nuevos que se han desarrollado. ¿Y qué pasaba? Que obviamente el paciente con VIH tomaba su antirretroviral y tenía muchos efectos adversos, porque al actuar intracelularmente no solamente puede atacar al virus, sino a la misma célula, ¿sí? Y eso genera muchos efectos adversos. Los efectos adversos son variados, pero sobre todo metabólicos, del sistema nervioso y gastrointestinales, incluso los idiosincráticos que generaban alteraciones dentro de la proliferación de la médula ósea, ¿no? Los de mielosupresión. Para el tratamiento antirretroviral es tal y cual ustedes han aprendido cómo es el tratamiento contra la TBC. Ustedes han aprendido que a la TBC no le van a dar un antibiótico, ¿no? Que tienen que dar un grupo de antibióticos y por larga data, porque si no, la TB se vuelve activa y se replica. La idea es que permanezca latente y que se calcifique, ¿no? Ya. O muera simplemente. Ya. Entonces, el tratamiento antirretroviral se da con 3 fármacos y si se sospecha resistencia, se tiene que agregar hasta un 4.º fármaco. Entonces, si bien esto ya entra un poquito en la terapéutica, cuando un paciente es diagnosticado con VIH de novo, lo primero que tienen que hacer es hacer la especificación genética de qué cepa de VIH es. Porque también deben haber visto en micro que no hay un solo VIH. Hay VIH1, VIH2, ¿no? Y tienen sus subtipos de cepa, ¿verdad? Ya, entonces tienen que especificar qué tipo de VIH es y qué cepa es. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué pasa? Que la especificación de la cepa genética va a demorar mucho. Entonces, al igual que el tratamiento VIH, que yo le doy un tratamiento empírico mientras llega la especificación, así como tu antibiograma, que te dice específicamente qué es resistente y a qué es sensible, lo mismo debe pasar con el tratamiento antirretroviral. Los infectólogos van a mandar a hacer la especificación genética y que les hagan un perfil de resistencia. Le va a decir, ya, a estos antirretrovirales es sensible, a estos antirretrovirales es resistente. Y según eso tienes que armar tu esquema específico para tu paciente. ¿Sí? Pero como mientras tienes que dar tratamiento, das con 3 fármacos que combinen varios mecanismos para que puedan inhibir la replicación y la maduración. Entonces, le damos generalmente un inhibidor de integrasa más 2 inhibidores de la transcriptasa de tipo nucleócido, que es de los esquemas más utilizados. Y hacemos seguimiento midiendo carga viral y recuento de linfocitos TCD4. Hasta que llega la identificación genómica del virus y ahí especificamos la terapia, ya la personalizamos. Entonces, tratamiento estándar hasta que especifiquemos. ¿Por qué es importante también la especificación? Porque los inhibidores de la entrada, Maraviroc y Enfuvirtida, van a ser específicos a un tipo de cepa de VIH. Y esto se descubrió porque hace años salió un estudio, cuando todavía no se tenía una terapia antirretroviral específica, en la cual se veía que habían poblaciones que no se infectaban por VIH. O sea, en la población no había ningún infectado por VIH. Y parecía medio raro, porque siendo una población, si mal no recuerdo, creo que era de África, ¿sí? Porque siendo una población africana donde es prevalente el VIH, ellos no se infectaban. Entonces hicieron estudios genéticos y vieron que ellos no expresaban los receptores de membrana, que justamente es necesario en el linfocito TCD4 para el ingrese. Y a partir de eso es que se comienzan a desarrollar los inhibidores de la entrada al bloquear el receptor, porque ciertas cepas son específicas de esos receptores. Entonces, ¿cuál es el esquema clásico? Entecitabina, tenofovir con raltegravir o un dolutegravir, ese tipo de combinaciones. Entecitabina y tenofovir es una de las combinaciones más utilizadas actualmente, con raltegravir o dolutegravir. Abacavir, ahora, la mayoría de los antirretrovirales se dan por vía oral. ¿Por qué? Porque es un tratamiento crónico, así como el tratamiento de la TB es un tratamiento crónico de larga data y necesitamos que sea una presentación que pueda hacer que el paciente se
administre el medicamento. No que se autoprescriba, se autoadministre. O sea, que no necesite tener una enfermera que le esté colocando la inyección todos los días. ¿Sí? Entonces, lo bueno es que la terapia antirretroviral se puede dar por vía oral. Entonces, la mayoría de los antirretrovirales son por vía oral. Tienen buena absorción y hay algo interesante porque varios antirretrovirales se absorben mejor con comidas grasas. Esto hace que los pacientes con VIH aumenten su consumo graso, además que los antirretrovirales pueden causar el aumento de los triglicéridos. Entonces, las alteraciones metabólicas como RAM son muy frecuentes en los pacientes que toman antirretrovirales. En el caso de Acavir, va a ser análogo al nucleócido guanosina, ¿ya? Y para que pase su forma activa tiene que ir a la forma carbovir trifosfato. ¿Sí? Esa es la forma activa. Nuevamente, la forma activa del Acavir tiene que pasar a forma trifosfato para poder actuar. Las reacciones adversas tienes del sistema nervioso central, dolor de cabeza, fatiga, malestar general, náuseas y vómitos, no es tan frecuente como lo otro. Trastorno del sueño, migraña, ras cutáneo, hipertrigliceridemia, que son parte de las metabólicas, que es muy común en todos. Y en el caso del Acavir específicamente puede haber aumento de transaminasas. ¿Sí? Y en este caso de Acavir es seguro una gestación. ¿Por qué tenemos que hacer esa aclaración? Porque ya les había dicho, hay pacientes gestantes que están ingestando y toman antirretrovirales. ¿Para qué? Para evitar que el feto se pueda contagiar. ¿Sí? Incluso en la lactancia materna, porque recuerden, una mamá que tiene VIH, si da de lactar, puede contagiar al bebé. Entonces, normalmente se les dice a las mamás que tienen VIH positivo que no den de lactar. Pero si toman los antirretrovirales y se mantiene baja la carga, podría haber excepciones, aunque lo más seguro es que no se dé de lactar. Eso es 100% seguro, que tomen sustitutos, ¿no? Ahora, la miudina es otro análogo, pero este va a ser análogo de citocina. Y la miudina es uno de los que es útil en hepatitis B. Va a ser un inhibidor de la teotranscriptasa, disminuyendo la formación de la cadena de DNA, y la forma activa también es la forma de trifosfato. La miudina también se puede utilizar en gestantes, si bien no está aquí, pero la miudina también se puede utilizar en gestantes. Y esta es la que disminuye con alimentos, pero si bien la miudina disminuye la velocidad de absorción con alimentos, no afecta la biodisponibilidad de forma considerable. Y como es una dosificación diaria, no va a haber mucho problema porque algo que no hablamos en farmacocinética es del estado de equilibrio de los fármacos, ¿no? Cuando tú das dosificaciones frecuentes de algún fármaco, ¿sí? Tiene que llegar al steady state, que es el estado de equilibrio del fármaco, en el cual no importa que tú dosifiques espaciadamente, las concentraciones siempre se van a mantener en un rango, que es el estado de equilibrio. Lo que sí debieron haber visto es que con los antidepresivos ese estado de equilibrio se demoran 4 semanas, ¿no? En el caso de los antirretrovirales son seguros porque siempre mantienen buenas concentraciones desde las primeras dosis. Eso está de equilibrio. O sea, necesitan solamente 2 o 3 redosificaciones para que entre en su estado de equilibrio. Lo alcanzan muy rápido, en la primera semana de administración. Ya. El tenofovir disoproxil fumarato es uno de los que no necesita ir a la forma de trifosfato. Solamente se fosforila hasta activarse y es la forma de difosfato el que va a ser activo. ¿Sí? Es uno de los que se diferencia. No necesita la forma de trifosfato, solamente la forma de difosfato. Todos los demás trifosfato. El tenofovir es uno de los nuevos antirretrovirales, aunque no es tan nuevo, pero dentro de los esquemas de los últimos ser utilizados. Y tiene la forma de disoproxil fumarato, el del tenofovir, que su biodisponibilidad va a aumentar con comidas grasas. El problema es que dentro de sus reacciones adversas están las metabólicas, donde va a haber hipertrigliceridemia, también puede haber glucosuria por un aumento de la glucosa e hipercolesterolemia, que puede llevar a pancreatitis. Entonces, si bien es muy bueno, hay que hacerle controles regulares, mucho más regulares y estrictos a los pacientes que toman terapia antirretroviral del perfil lipídico y metabólico. ¿Sí?
es como que de rutina a un paciente con terapia antirretroviral le pides perfil lipídico, perfil hepático y urinario. Son de lo básico que le tienes que poner. Y el hemograma para ver cómo están los CD4 y la hemoglobina. Ya. Dentro de los antirretrovirales inhibidores de retrotranscriptasa no nucleócidos, aquí cada vez se usan menos, y de los que se usan menos, el efavirenz es el que se usa más. ¿Sí? Efavirenz es uno de los que se diferencia bastante porque es un no nucleócido y el nombre es diferente porque todos son INA, bueno, IR, todos son así, pero efavirenz es el raro. Pero desde el punto de vista farmacocinético, efavirenz es muy interesante porque es inductor, inhibidor y sustrato del mismo CYP. Entonces, ¿se recuerdan que en farmacocinética habíamos hablado que el proceso de inducción enzimática y el proceso de inhibición enzimática eran procesos que eran independientes? ¿Sí? Entonces, porque la inducción enzimática se produce en... La inducción enzimática se produce en el núcleo, activando factores de transcripción, porque activas un receptor nuclear, ¿verdad? En el núcleo de la célula, que generalmente es hepatocito, pero pueden ser otras células, no necesariamente el metabolismo de fármacos se produce en el hepatocito. Eso sí se acuerdan, ¿verdad? Ya. Entonces, la inducción enzimática es un proceso que se produce en el núcleo, en un receptor nuclear, activando factores de transcripción para que la formación de la enzima aumente. Y el proceso de inhibición enzimática es muy específico de inhibir a la enzima tal cual. Al CYP lo secuestras y ya no dejas que funcione. Entonces, como son dos targets diferentes, efavirenz es uno de los que puede ser inductor, inhibidor y sustrato al mismo tiempo. Ya. Entonces, son inhibidores de transcriptasa inversa del tipo no nucleócido y este no requiere fosforilación para activarse porque es no nucleócido. Recuerden, los que son tipo nucleócido que van a interaccionar con el DNA necesitan simular que son nucleócidos para poder engañar a las enzimas y poder inhibirlas. En este caso no necesita y simplemente se une y la inactiva. Otra de las características propias del efavirenz es que tiene mucha toxicidad, sobre todo en el sistema nervioso central. Los demás suelen dar cefalea, náuseas, mareos, pero el efavirenz puede ser muy neurotóxico, llegando a producir insomnio, debilidad general, puede haber desmayos, alteración del estado de conciencia, no está especificado ahí, pero también está descrito. Y también están los metabólicos con ellos, aumento de HDL y triglicéridos, porque hay que decir que esos son comunes para todos. Entonces, si les hablan de cuáles son los efectos adversos en general, los antirretrovirales, los metabólicos son uno de los más frecuentes. Bueno, y en el caso del efavirenz es inductor, inhibidor y sustrato del CYP3A, del 12-9 y del 2B6. ¿Sí? Dentro de los inhibidores la proteasa está, bueno, saquinavir. Los inhibidores de proteasa como grupo, no solamente el saquinavir como grupo, se caracterizan mucho porque interaccionan con los CYP y generan muchas interacciones farmacológicas. Por eso, si ustedes han leído la lectura de anti-TB, vieron que había una tabla de interacciones con antirretrovirales. ¿Por qué? Porque la combinación de paciente VIH con TB es muy frecuente. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ir al Hospital Santa Rosa, 2 de mayo a la... Ya, bueno, cuando tengan la oportunidad de ir el 2 de mayo, van a ver que hay un servicio que es Santa Rosa 2. Ese servicio Santa Rosa 2 solamente tiene pacientes VIH. Y casi todos, si no puedo decir todos, tienen TBC. Entonces son pacientes con VIH, con TBC. Esa dupla de infección es muy frecuente. ¿Y por qué es importante? Porque la TBC, cuando lo deben haber visto con el doctor, en un paciente con VIH no es típica, tiene un patrón muy diferente. Normalmente, Matías, bienvenido. ¿Y Brunito? Vomita afuera. Chiste interno. Recuerda, Brunito, que si faltabas a una clase, te ibas al IPI, ¿verdad? Ya. Y ya, entonces, volvemos
al tema. Ya, en Santa Rosa 2 van a atender pacientes, porque la TBC en un paciente con VIH, como es un inmunosuprimido, normalmente el VIH da en los ápices porque le gusta el oxígeno, ¿verdad? No la clásica de la infección por TBC. No, esto da en bases. Y algunos pueden ser todo el parénquima. ¿Sí? Entonces, es mucho más difícil de tratar una TB en un paciente VIH positivo. Y que adicionalmente los inhibidores de proteasa, que es parte del esquema, pueden generar interacciones. Entonces tienes que escoger con mucho cuidado qué combinación le puedes dar al paciente, porque además tenemos que ver el perfil de resistencia para la TB y para el VIH. O sea, toda esa combinación hacen los infectólogos. Ustedes lo más probable es que no vean ese tipo de pacientes hasta que sean infectólogos, los que quieran ser infectólogos, pero cuando roten por infecto lo van a ver. Entonces eso es algo que tienen que tener conocimiento de qué pasa. Entonces, los inhibidores de proteasa, específicamente aquí tenemos a saquinavir, son inhibidores del CYP. Entonces, en este caso es sustrato inhibidor del CYP y se combinizan con otros inhibidores, en este caso con el ritonavir. También está ritonavir, lopinavir, suelen ser inhibidores de CYPs. Esto, por un lado, potencia su acción porque se dan dosificaciones ya sabiendo que inhiben al CYP. Por lo tanto, en esa dosificación van a permanecer más tiempo en el organismo sin llegar a concentraciones tóxicas, porque la misma inhibición va a generar que haya ese tipo de acción. Va a inhibir la proteasa viral, y recuerden, la proteasa viral es que se encarga de darle la capacidad infectante de los viriones inmaduros, porque al proteasa modificar la proteína estructural de la glicoproteína externa, esa maduración, ese corte hace que se maduren, entre comillas maduren, pero es así como se escribe maduración. Y le da la capacidad de infectar a otras células. Porque si esa glucoproteína no está terminada de formar, no le da la capacidad de ir a otros linfocitos CD4 e infectarlo. Reacciones adversas, las comunes, gastrointestinales, hipersensibilidad, las metabólicas que ya les dije que están en todas, hipertriglicemia. En este caso, los inhibidores de proteasa pueden generar un debut de diabetes o exacerbar la diabetes porque produce hiperglicemia y hipertrigliceridemia. ¿Ya? Luego tenemos los inhibidores de entrada, porque recuerden, tenemos los dos receptores, el CXCR5 y el CXCR4. Maraviroc va a ser dice, inhibe la entrada de los virus VIH afines a CXCR5. Los que tienen afinidad igual. Ya. Ahora, aquí lo interesante desde el punto de vista farmacológico es que Maraviroc, a pesar de que inhibe la interacción de la glucosamina 120 con el CCR5, lo interesante es esto, la hepatotoxicidad y síndrome de Dres. ¿Qué es el síndrome de Dres? ¿Alguien se acuerda de inmuno síndrome de Dres? ¿Por qué vieron síndrome de Dres? Porque el síndrome de Dres es típico con antirretrovirales en tratamiento con TB. ¿No vieron? Ya. Entonces, el síndrome de Dres es una eosinofilia sintomática con rash, prurito, eosinofilia, pirexia y aumento de inmunina E, con aumento de transaminasas y falla hepática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay tal interacción entre los anti-TBC y los antirretrovirales que generan eosinofilia, un aumento observado de los eosinófilos. Y estos eosinófilos comienzan a dañar diferentes órganos, específicamente al hígado. Entonces es una hepatitis eosinófila. ¿Sí? Ese es el síndrome de Dres. ¿Y cómo se trata? Retirando el antirretroviral y disminuyen los síntomas. O el anti-TBC. Por eso está muy asociado, sobre todo cuando se da la terapia combinada. TBC con anti-TBC con antirretrovirales. Y Maraviroc es uno de los que justamente está más asociado a eso. ¿Sí? Entonces, este síndrome de Dres es muy peligroso porque eso sí te puede llevar a una hepatitis y una falla hepática fulminante, ¿no? Aquí está bien escrito, falla hepática, y si el paciente tiene falla hepática, se va a morir, ¿sí? Porque a no ser que vaya a trasplante hepático, ¿ya? Y saben, la lista está densa que hay de trasplante hepático, ¿ya? Bien, recuerden, cuando tú impides la entrada, evitas que el virus pueda infectar. Pero eso va a depender mucho de qué, del subtipo de VIH que sea. Por ejemplo, el VIH-2, aquí en el caso de la enformitida, es naturalmente resistente a este antirretroviral
Porque no expresa la glucoproteína 41 en mayor proporción, expresa sobre todo la 120. Y por ese vía sí va a poder entrar. ¿Sí? Y en este caso, el Malaviroc se administra por vía oral, pero la infuvirtiga se va a administrar por vía subcutánea, porque es un péptido que cataboliza aminoácidos. ¿Sí? Ya. Y para terminar la parte de antirretrovirales, los inhibidores de integrasa, donde ya les dije, ratuximab y dolutegravir son los inhibidores más utilizados. Estos inhibidores fueron del primer grupo de antirretrovirales que se desarrollaron. Inhiben que el DNA viral se integre al DNA del huésped, y al evitar que se integre no se va a poder replicar y por ende no va a formar los provirus para seguir replicándose. Dentro de las reacciones adversas más comunes, igual náuseas, cefalea, mareos, insomnio, y en este caso están los de mielosupresión porque es anemia neutropénica. También puede causar metabólicas como hiperglicemia, pero es mucho menos frecuente. ¿Sí? Ya, y con eso terminamos antirretrovirales. Chicos, un break y seguimos con antimicóticos.